Ha dado inicio en el Vaticano la 16ª Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Se encuentran ya reunidos con el Santo Padre todos los delegados que vienen de todas partes del mundo, algunos elegidos por las conferencias de obispos, algunos designados directamente por el Papa Francisco, para reflexionar de forma sinodal acerca de la sinodalidad de la Iglesia. Un evento que resulta de importancia y un evento, quiere el Papa, que esté sobre todo lleno del Espíritu Santo para que tenga sentido y para que el trabajo dé fruto. De manera que este sínodo tiene, porque así lo quiere el Papa Francisco, una gran dosis de espiritualidad. Y de eso vamos a estar hablando esta noche en el Club de los Búhos, la espiritualidad en este sínodo de los obispos. Va a ser un programa, como siempre, muy interesante. Acompáñanos. Hola, te saluda tu amigo Mauricio Pérez. En Seminans nos esforzamos por llevar a ti contenidos de calidad que te ayuden a conocer mejor nuestra fe católica y apasionarte por ella. Producir estos programas tiene un costo cada vez más elevado. Cada mes de octubre renovamos varios contratos: el servicio para hospedar y publicar la página web, los dominios semillasparalavida.org y seminans.org, el servicio profesional de Zoom para nuestros seminarios web, el servicio para publicar el podcast de Semillas para la Vida y el servicio para transmitir en vivo programas como Semillas para la Vida, Pasión por el Evangelio y el Club de los Búhos, entre muchos otros. ¿Te gustaría ayudarnos a hacer esto posible? Visita el sitio semillasparalavida.org/ayuda. Con tu ayuda, seguiremos produciendo más videos y programas siempre fieles al Evangelio, fieles al Magisterio de la Iglesia Católica y fieles al Papa. Mil gracias de antemano. Apasionate por nuestra fe. Muchas personas en nuestro auditorio me han pedido que ponga a su disposición el video de mi taller de espiritualidad acerca de la oración del corazón. Este hermoso taller en el que enseño la forma de rezar esta oración tan antigua en la Iglesia, que suscita momentos de profundos encuentros con el Señor y que al mismo tiempo llena de paz nuestro corazón. A través de la repetición de la oración: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecadora. Te tengo la buena noticia de que ya está disponible este video. Puedes descargarlo en nuestro sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Un laberinto de amor, intriga y rencor, del que se sale con fe y perdón. El laberinto del perdón ya está disponible también en Amazon México. Pídelo en edición impresa en digital para Kindle o descargue el audiolibro únicamente en el sitio semillasparalavida.org/laberinto. El laberinto del perdón, no te lo debes perder. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en una emisión más de tu programa, El Club de los Búhos, este programa en el que pensamos la vida a la luz de la fe católica. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema por demás actual, el Sínodo de los Obispos, que su 16ª edición de su Asamblea Ordinaria General está teniendo lugar, ya comenzó.
y necesitamos entender varios aspectos acerca de este sínodo. Hoy te voy a hablar un poquito acerca del sínodo. Ya deberías tú estar familiarizado con lo que es el sínodo. Debiste incluso haber participado cuando se llevó a cabo la primera fase, la fase en la que se nos dio a todos la oportunidad de expresar nuestra opinión, nuestras preocupaciones, nuestros deseos, nuestras preguntas a niveles parroquiales, información que luego se consolidó a niveles diocesanos, que luego se consolidó a niveles nacionales, que luego se consolidó a niveles continentales y que ahora pues están ya los participantes del sínodo para plantear lo que traen, las notas que traen, de todo lo que se ha compilado y todo esto ser presentado de forma sinodal en la que el Papa quiere que prevalezca ante todo. Se lo dejó muy claro a los participantes de este sínodo al comenzar. Lo que quiere el Papa es que antes que otra cosa los que estén ahí escuchen. Esa es la principal consigna, escuchar. Escuchar y escuchar, y no solamente escuchar con los oídos atentos y escuchar con el corazón abierto, cosa que cuesta mucho trabajo, porque cuando hay un diálogo o cuando hay un intercambio de opiniones, mejor dicho, los interlocutores tienden a no escuchar, tienden a más bien querer que el interlocutor termine su turno para ellos hablar e imponer sus ideas. Si no es que lo cortan y no lo dejan terminar. Es una reacción humana muy equivocada, pero por demás común. Y por esa razón es que el Papa ha insistido tanto en la importancia de escuchar. Pero el Papa también ha enfatizado una y otra vez la importancia de dejar que el Espíritu Santo sople dentro de las 4 semanas, o a lo largo de las 4 semanas, que tendrá lugar esta Asamblea General del Sínodo de los Obispos. No es algo nuevo, es algo que ya tiene bastante tiempo, desde que Pablo VI instituyó esta práctica de los sínodos, o la reinstituyó, porque los sínodos, bueno, se llevaban a cabo en tiempos antiguos, después dejaron de llevarse a cabo, más bien predominaron los concilios, pero desde el Concilio Vaticano II a la fecha hemos tenido 15 sínodos anteriores en los que se han discutido temas muy interesantes: la familia, la evangelización en tiempos modernos, el papel de la Iglesia al respecto de la Eucaristía, o la Eucaristía en la vida de la Iglesia, la palabra de Dios en la vida de la Iglesia, la formación de los sacerdotes, en fin, varios temas de relevancia para nuestra vida eclesiástica, para nuestra vida eclesial también. Y ahora, pues el Papa quiere que este trabajo sinodal, o esta forma de trabajar en la sinodalidad, madure un poco más, después de todos estos años, después de todas estas décadas, madure un poco más ahora con la participación también, no solamente de obispos y de sacerdotes, sino también de monjas, también de laicos. Es una realidad que del Vaticano II para acá, que ya es bastante tiempo, el papel de los laicos en la vida de la Iglesia ha sido cada vez más protagónico, porque los laicos tenemos acceso a muchas cosas importantes de la vida de la Iglesia, no solamente a nivel apostólico, sino también a nivel formación. Y es una realidad que hay muchos laicos que están muy bien formados, es una realidad que hay muchos laicos cuyos conocimientos en diferentes aspectos teológicos, en diferentes aspectos también pastorales, pues hay muchos que han recibido formación en las mismas universidades donde estudian los mejores sacerdotes y cuyos conocimientos rivalizan incluso con los de bastantes de ellos, no en el sentido de la contienda, sino en el sentido de que realmente pues pueden ponerse a su nivel, incluso en ocasiones superarlos. Entonces, la participación de los laicos, que por otro lado vivimos en el mundo secular, puede resultar también muy valiosa. De ahí que el Papa quiera que este trabajo involucre también a todos, ¿verdad? A todos los que quieran colaborar en esto. Y en fin, que pues ha comenzado ya este sínodo, un sínodo que a muchos les inquieta, un sínodo que a muchos les preocupa, un sínodo que a muchos les emociona, un sínodo que a muchos les ilusiona, un sínodo también en el que pues varios estamos atentos a lo que vaya a suceder. Y bueno, pues en el Club de los Búhos siempre comenzamos haciendo una oración, porque este es un programa de fe, y también tenemos que
dejar que el Espíritu sople en nuestras reflexiones, y por esa razón es que en esta ocasión la oración que vamos a hacer es una oración muy bonita que se llama Ad Sumus Sancte Spiritus. Es una oración que compuso San Isidoro de Sevilla, que tiene siglos en la iglesia y que por mucho tiempo se rezó en los concilios. De hecho, la apertura del Vaticano II estuvo acompañada justamente de esta oración del Ad Sumus Sancte Spiritus, que significa ante el Espíritu Santo. Y el Papa ha querido que en esta ocasión de este sínodo, pues todas las sesiones inicien con esta oración, que también se nos ha pedido a nosotros que la recemos. Incluso en muchas iglesias se han distribuido estampitas con esta oración. La estampita oficial que emitió la Secretaría del Sínodo, en varias iglesias se está emitiendo. Así que busca en tu iglesia si hay una, pregúntale a tu párroco, y si no, pues búscala en internet, y si no, captura esta pantalla, porque ahí está, y rézala todos los días y participa desde tu hogar con el sínodo o en el sínodo a través de tu oración, que mientras más los que participen se dejen iluminar por el Espíritu Santo, más fruto va a tener este trabajo. Así pues, recemos por el sínodo esta noche con esta oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos. Entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino. Muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y de la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues aquí tienes esta bellísima oración que compuso San Isidoro de Sevilla. Y mira que siglos después sigue resonando, y qué importante que todas las mañanas al comenzar sus sesiones, los participantes del sínodo invoquen al Espíritu Santo de esta forma. Dice tanto esta oración realmente, que ojalá, y por eso tenemos que rezar por ellos, ojalá que en las mañanas, al momento de hacer esta oración, en verdad la recen, porque no es lo mismo rezar que leer una oración. Incluso para el que la memoriza no es lo mismo rezarla que recitarla de memoria. Y sabemos de sobra en muchos ambientes de apostolado, en muchos ambientes de formación en la fe, que cuando se hace la oración al principio de las reuniones o al final de las mismas, hay mucha gente que simplemente las lee, pero no las reza, o las repite de memoria, pero no las reza en verdad. Y así son palabras que se lleva el viento. En tanto que cuando en verdad se ora, son palabras que llegan al cielo y que dan fruto. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos, porque puede estar ahí la tentación de querer proponer, de querer imponer ideas que, lejos de ayudar a la santificación del pueblo de Dios, la confundan, la desvíen, la alejen, ¿no es cierto?
Concédenos el don del discernimiento. Enséñanos el camino. ¿Hacia dónde vamos? Un sínodo implica caminar juntos. Es lo que significa la palabra sínodo. En griego son dos palabras, que significa juntos, y odos, que significa camino, senda. Entonces, un sínodo implica andar juntos por el camino. ¿Pero por qué camino? Por eso se le pide al Espíritu Santo en cada sesión, enséñanos el camino. Y muéstranos cómo alcanzar la meta, pero muéstranosla tú. Muéstranosla tú. Cada quien trae sus ideas, cada quien va a proponer lo que considera lo mejor para la iglesia. Sabemos, por seguro, porque lo han manifestado, que habrá quienes expongan ideas ajenas a la voluntad de Dios, ajenas al sentir de la iglesia misma, ajenas al espíritu del Evangelio. Sabemos que a través de estas exposiciones habrá quienes queden al descubierto y quede claro quién es quién. Pero también es cierto que habrá quien proponga ideas que ciertamente ayuden a desarrollar una sinodalidad que sea buena para el pueblo de Dios, en nuestro caminar en estos tiempos y en los que han de venir. Cierto es que hay participantes con mucha experiencia, con mucha sabiduría, no solo con muchos conocimientos, sino también con mucha sabiduría, que habrán de proponer cosas que serán buenas para la iglesia, pero se necesita realmente dejar que el Espíritu Santo sople y guíe, sople y guíe. Por eso el Papa enfatiza tanto que hay que dejar que el Espíritu Santo esté presente, que todo el mundo entienda, sienta, sea consciente de que ahí está el Espíritu Santo. Tanto que incluso las sesiones donde se trabaja en mesas redondas se llaman conversaciones en el Espíritu. En la agenda así es como están nombradas, conversaciones en el Espíritu. No se llaman mesas redondas, no se llaman círculos de reflexión, no se llaman mesas de trabajo, se llaman conversaciones en el Espíritu. Deliberadamente así. Entonces, esto nuevamente reitera esta idea que tiene el Papa Francisco de que sea un ambiente de espiritualidad. A fin de cuentas es un ambiente de iglesia y por eso también es que el Papa ha enfatizado ya quién sabe cuántas veces que esto no es un parlamento. No es un parlamento. Tienen que tenerlo claro los que están participando ahí. Y los que estamos fuera, pues tenemos que también pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para saber tener fe y para saber confiar en Él. Porque la última palabra, como en todo, lo que tiene que ver con la iglesia, no se diga, la última palabra la va a tener siempre acerca de su iglesia Cristo Jesús. Él lo prometió, Él lo prometió. Él le dio a Pedro y en consecuencia a sus sucesores las llaves del reino. Les dio la facultad de atar y desatar. Son ellos los depositarios de esas llaves, para que aten y para que desaten. Pero al mismo tiempo, Jesús prometió, garantizó, que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Entonces, esa garantía de Jesús nos debe hacer confiar que lo que se discuta y se decida finalmente en ese sínodo y por el Papa, pues va a estar siempre custodiado por Jesús. Y si tanto se le pide al Espíritu Santo que ilumine a quienes participan ahí, si el Papa mismo con tanto ahínco quiere que sea un evento de espiritualidad en donde se sea consciente de que el Espíritu Santo está ahí, si el Papa mismo enfatiza tanto en la necesidad de abrirse al Espíritu Santo, el primero que se lo tome en serio y a pecho es Él. Será Él el que al final, no de esta sesión, sino el próximo año, cuando se vuelvan a reunir por última vez en materia de este sínodo 16º, después de esa reunión, emitirá su exhortación apostólica post-sinodal, como es costumbre. Entonces, seguramente que el Papa estará totalmente abierto y dispuesto a que el Espíritu Santo lo ilumine a la hora de redactar ese documento final. Y si a nosotros no nos queda claro que en lo que tiene que ver con su iglesia, la última palabra la tiene Cristo Jesús, no podemos decir que tenemos fe. Punto. No podemos decir que le creemos y no podemos decir que confiamos en Jesús. Porque Él fue claro, Él lo dijo. No hay razón realmente para estar aterrados, como muchos están, porque se dejan influenciar por personas que pues les gusta siempre estar sembrando todo tipo de conflictos.
Pero no nos vamos a detener en ellos porque justamente en esa línea de la espiritualidad de este sínodo, el tema que nos ocupa esta noche es justamente ese, la espiritualidad en el sínodo de los obispos. Ha habido momentos muy importantes en materia de espiritualidad en este sínodo. Uno de ellos tuvo lugar después del consistorio, en el que el Papa creó algunos cardenales, en que la Iglesia tuvo una velada, una vigilia, no una velada, una vigilia ecuménica de oración. Y vaya que esto es bastante significativo, porque el sínodo es un evento de la Iglesia Católica. Y el Papa convocó a representantes y a jerarcas de otras iglesias cristianas a unirse en oración, y a unirse físicamente, no solo espiritualmente, sino a unirse en oración, en esa vigilia de oración, para, unidos por la fe que tenemos, que compartimos en Cristo Jesús, para orar pues por el éxito de un evento que a fin de cuentas es un evento de la Iglesia Católica. Entonces pedirle a los ortodoxos, pedirle a los anglicanos, pedirle a diferentes iglesias protestantes, vengan y recen juntos porque nos vaya bien en este evento de los católicos, es algo muy significativo, que muestra un ecumenismo fantástico. Y en verdad qué bonito es ver cuando viene el patriarca de Constantinopla y viene el arzobispo de Canterbury de los anglicanos y vienen otros jerarcas de diferentes iglesias cristianas a rezar juntos porque a sus hermanos católicos les vaya bien en un evento de esta importancia. Ese rezar unos por otros, hermanados por una fe común en Cristo Jesús. Algo que en ningún momento pone en tela de juicio que la iglesia que fundó Cristo Jesús es la Iglesia Católica, pero que da una gran muestra de hermandad entre cristianos, porque a fin de cuentas en eso consiste el ecumenismo, en hermanarnos, para finalmente juntarnos de nuevo. Yo estoy suscrito en diferentes grupos de apologética en Facebook y cada vez estoy más a punto de darme de baja de ellos porque yo me inscribí con el ánimo de compartir información apologética, realmente cómo defender nuestra fe con argumentos escriturísticos, con argumentos teológicos, con argumentos de la tradición. Pero lo que veo en la mayoría de esos grupos, que no están formados por apologetas, sino que están formados por gente que le interesa supuestamente, o a lo mejor sí, con buena fe, defender la fe y aprender a hacerlo, son realmente un hervidero de palabras ponzoñosas en contra de nuestros hermanos separados, es lo que son. Todo tipo de críticas, todo tipo de burlas, todo tipo de memes ofensivos, burlones, una y otra vez. Mínimas aportaciones realmente apologéticas, 99.9% de las publicaciones son críticas ásperas en contra de nuestros hermanos separados. Porque piensan que atacar a nuestros hermanos separados es defender la fe católica. Eso no es cierto. Eso denota falta de respeto, eso denota falta de caridad, eso es terrible porque es hablar a sus espaldas, porque eso no van y se los dicen de frente. A sus espaldas lo hacen público en un grupo de Facebook, lo cual es peor, hablar en público a espaldas de alguien, cuando realmente el propósito de la apologética, que es defender la fe, no es demostrarle al otro que esté equivocado con el afán de demostrarle que yo estoy bien y que en consecuencia yo soy mejor que él porque yo tengo la verdad y él no. El propósito de la apologética no es apabullar a nadie, ni dejarlos exhibidos como ignorantes, no. El propósito es, a base de argumentar la fe, ayudar al que esté en el error a salir de ese error para lograr su conversión. Es lo que nos interesa. No fustigarlos, no criticarlos, no condenarlos, que no somos nadie para hacerlo, sino ayudarlos a su conversión. Es lo que nos interesa realmente como apologetas. Entonces, cuando vi esta vigilia ecuménica, que le pareció incluso fabuloso a los mismos jerarcas de esas iglesias cristianas que participaron, yo decía, me encantaría ver la linda carita de todos esos grupos que nada más están criticando a nuestros hermanos separados, al ver cómo sus jerarcas están reunidos rezando por nosotros. Gran lección también para nosotros. Lo que tenemos que hacer es rezar por ellos. Y más ahora, como que este evento nos compromete a hacerlo, porque ellos ya se juntaron a rezar por nosotros
en un evento tan importante. Después de esa vigilia de oración ecuménica, los participantes del sínodo se fueron a un retiro espiritual. 3 días de retiro espiritual a unos 35 kilómetros de Roma, como preparación inmediata a las sesiones del sínodo. Y nuevamente vemos aquí el espíritu con el que se está viviendo y con el que se tiene que vivir este encuentro. Antes de entrar a proponer, antes de entrar a escuchar, antes de entrar a discernir, vamos a tomar 3 días para preparar nuestro espíritu, para disponer nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma. Pues fue que así en este retiro, en la Casa Fraterna Domus, en Sacrófano, se tenían misa, se tenía oración y había meditaciones. Por ejemplo, una de las meditaciones tenía por título Esperar en contra de la esperanza. Se reflexionó, se meditó acerca del espíritu de la verdad, acerca de la amistad, acerca de la conversión en el camino de Emaús, acerca de sentirse en casa con Dios y en Dios, y Dios sentirse en casa entre nosotros. Después de este retiro de 3 días, ya habiendo dispuesto su alma, inicia ya la primera sesión y el Papa arranca esta asamblea poniendo a reflexionar a todos los participantes y los pone a reflexionar acerca del Espíritu Santo una vez más, porque él es lo que dice, el Espíritu Santo es el protagonista del sínodo. No soy yo, ni son ustedes, ni son sus ideas, porque tampoco las ideas que quieran proponer o las ideas que quieran imponer algunos no son los protagonistas. El protagonista es el Espíritu Santo. De manera que las meditaciones que les propuso vienen de un padre de la Iglesia que era justamente un experto en el Espíritu Santo. Su obra cumbre es un tratado sobre el Espíritu Santo, San Basilio. San Basilio, que padre de la Iglesia, San Basilio, que es no solamente venerado por los católicos, es profundamente venerado por los ortodoxos. Es San Basilio, que incluso los luteranos le tienen gran respeto a San Basilio. Y como te digo, él, un gran especialista, de los primeros especialistas, diría yo, en el Espíritu Santo, en la neumatología. Pues si el protagonista es el Espíritu Santo, el Papa dice, vamos a comenzar por reflexionar acerca de algunos escritos de San Basilio acerca del Espíritu Santo. Y hay algo muy curioso que, sabes, Buino, despierta porque esto te va a gustar. Aquí está Buino, la saluda a nuestros amigos que están conectados, Buino. Han de saber ustedes que alrededor de las fiestas de Navidad, como saben ustedes, los niños reciben juguetes, ¿no? Y para los niños que están viendo el programa, altamente posible es que ustedes reciban juguetes que les traen los Reyes Magos, ¿no? Los magos que vinieron de Oriente, aquellos que fueron a llevarle al Niño Dios a Belén oro, incienso y mirra. Han de saber ustedes que a los niños que viven en Europa, el que les trae juguetes es San Nicolás, y se los trae el 6 de diciembre, que es su fiesta, y les trae juguetes y les trae fruta. Pero a los niños griegos, el que les trae juguetes es precisamente San Basilio. ¿Cómo ves, Buino? Si fueras griego, San Basilio te traería sus juguetes. Entonces ese es otro dato curioso de San Basilio. Y como les digo, pues algunos textos del Espíritu Santo es lo que ha querido que el Papa que se reflexione en al comienzo de estas asambleas. Entonces lo que quiero que hagamos en el programa, gracias Buino, vete a descansar. Lo que quiero que hagamos en el programa es repasar estos textos que el Papa les dio para que reflexionen. Aunque fíjate que antes algo importante sería entender qué se está discutiendo en el sínodo. ¿Cómo se me pasó? Pues que el sínodo, y a lo mejor ni siquiera sabes cuál es el propósito de lo que van a estar discutiendo ahí, pero déjame enseñártelo, porque aquí lo tengo, mira, hay unas fichas de trabajo que preparó la Secretaría del Sínodo, te las voy a mostrar para que comprendas cuál es la temática de este sínodo, que es el sínodo por una iglesia sinodal, y los temas son comunión, participación y misión.
Ya habrás visto el logo, no sé si lo conozcas, lo diseñó una diseñadora gráfica francesa. Es un logo muy interesante que presenta a la iglesia peregrina. Es una iglesia en movimiento, no es una iglesia estática. Y por eso aquí hay 15 siluetas de diferentes católicos. Algunos son niños, algunos son jóvenes, algunos son ancianos, algunos son sacerdotes, algunos son obispos, algunos son religiosas, algunos están sanos, algunos hay aquí un enfermo en silla de ruedas, ven, acá hay un anciano con su bastón, en fin. Entonces, es una iglesia formada por todos los que pertenecemos, los que somos parte de la iglesia, a fin de cuentas el cuerpo místico de Cristo, que vamos en movimiento, que vamos caminando y que vamos caminando juntos. Y estamos cubiertos por este árbol que está aquí, un árbol que nos da cobijo, un árbol que también nos ilumina, porque es un árbol que representa la cruz de Cristo, que siempre va con nosotros, pero al mismo tiempo las puntas de los brazos de la cruz están abiertas para sugerir la efusión del Espíritu Santo que sopla sobre nosotros, y por encima de la cruz se alza la Eucaristía en forma de sol. Hay que recordar que la Eucaristía es Cristo Jesús y que una de las formas como nos referimos a Cristo Jesús es como el sol que nace de lo alto. Entonces aquí se conjuga el sol, que es la Eucaristía, y que es el sol que nace de lo alto, que a fin de cuentas es Cristo Jesús. Ese es el logotipo del sínodo. Y esto es la temática. Te decía yo, comunión, participación y misión. Entonces, una comunión que se irradia. Y en esencia, estas son las preguntas que se van a estar respondiendo, que se van a estar reflexionando durante estas sesiones. ¿Cómo alimentan la comunión en una iglesia sinodal el servicio de la caridad, el compromiso por la justicia y el cuidado de la casa común? ¿Cómo puede una iglesia sinodal hacer creíble la promesa de que el amor y la verdad se encontrarán? ¿Cómo puede crecer una relación dinámica de intercambio de dones entre las iglesias, o sea, entre las diferentes iglesias locales? ¿Cómo puede una iglesia sinodal, acuérdate que cuando decimos sinodal significa que camina junta, cómo puede una iglesia sinodal cumplir mejor su misión mediante un compromiso ecuménico renovado? Y fíjate, ahí el Papa pues dio esa muestra de ecumenismo muy bonita con esa vigilia de oración de la que te hablé. ¿Cómo reconocer y aprovechar la riqueza de las culturas y desarrollar el diálogo con las religiones a la luz del Evangelio? El segundo aspecto es la misión. Una misión de la que somos corresponsables, porque somos la iglesia. Entonces, si la iglesia tiene una misión, pues esa misión es nuestra. Somos partícipes de esa misión. ¿Cómo podemos caminar juntos hacia una conciencia compartida del significado y el contenido de la misión? La misión de la iglesia en esencia es ir por todo el mundo y llevar la buena nueva y bautizar a todas las personas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hacer para que una iglesia sinodal sea también una iglesia misionera totalmente ministerial? O sea, totalmente servidora. ¿Cómo puede la iglesia de nuestro tiempo cumplir mejor su misión mediante un mayor reconocimiento y promoción de la dignidad bautismal de las mujeres? Ojo, se mencionó a las mujeres, pero en ningún lado se menciona el sacerdocio femenino. Ya eso el Papa lo ha dejado claro, ¿verdad? Eso no es opción. En consecuencia, tampoco es tema de discusión en el sínodo, ¿no? La ordenación sacerdotal de las mujeres no lo es. Lo que han pedido, porque aparece en los diferentes documentos sinodales, lo que se pide es que se vuelva a estudiar la posibilidad de ordenar a las mujeres al diaconado, y en caso de que se resuelva que sí es posible, pues plantear cómo hacerlo realidad. Si se plantea que no es posible, una vez más, pues ahí quedará la cosa, creo yo. ¿Cómo puede valorarse el ministerio ordenado en su relación con los ministerios bautismales en una perspectiva misionera? Acuérdate que nosotros por el bautismo tenemos 3 ministerios porque somos ungidos como sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, ¿de qué manera podemos ejercer esos ministerios en conjunto con el ministerio del sacerdote ordenado? ¿Y cómo renovar y promover el ministerio del obispo en una perspectiva sinodal misionera? A veces los obispos como que están muy aislados, ¿no?
Me hacían una entrevista ayer para un periódico secular, el periódico más importante aquí de la ciudad donde vivo, acerca del sínodo. Y me preguntaban qué frutos veía yo de esta forma de hacer el sínodo esta vez. Que por eso ha durado 3 años, porque involucró hasta laicos de a pie en sus parroquias. Y yo lo que decía que, a mi juicio, es un gran fruto de esta forma de trabajar que ha propuesto el Papa, es que ha forzado a los obispos a acercarse todavía más a sus comunidades. No simplemente la Arquidiócesis de México creo que es modelo en esto, en la que todos los obispos de la arquidiócesis más grande del mundo visitaron absolutamente todas las parroquias. Y no como protocolo, realmente las visitaron, escucharon, vieron, conocieron, estuvieron cerca de la gente. Entonces, esto ha forzado a los obispos a tener ese encuentro personal con toda su grey. Eso es bueno. Eso es bueno porque también es bueno que la gente del rebaño sienta la cercanía del pastor, que es el obispo. Y a fuerza de hacer ese ejercicio de encuentro con todas las comunidades, que por ejemplo en una arquidiócesis como la de México, que por ser tan grande es tan diversa, eso les da una perspectiva cercana de las necesidades pastorales en todos los ambientes para poder proveer una cura pastoral adecuada. Y al mismo tiempo, por las sesiones de escucha a nivel parroquial, esto ha forzado a los sacerdotes a encontrarse con sus comunidades, escuchar sus inquietudes, escuchar sus sugerencias, escuchar sus preocupaciones, porque igual no es lo mismo cuando el sacerdote, acabada la misa, se para en el atrio y le da un apretón de manos a todos los que van saliendo. Con algunos hará amistad y platicarán de cosas más personales, pero no necesariamente puede él saber cuáles son las necesidades pastorales de su comunidad, pero con estos ejercicios, el que se lo tome en serio, porque también hay el que no, pero el que se lo tome en serio, bastante fruto le puede sacar esos encuentros. Entonces el Papa, a través de este ejercicio, beneficia también a las diócesis y beneficia también a las comunidades más pequeñas. Y bueno, entonces, esto a respecto de esta pregunta, ¿no? ¿Cómo renovar y promover el ministerio del obispo en una perspectiva sinodal misionera? Me hizo pensar en eso, en esa oportunidad que ahora tienen los obispos, quizás forzada, pero a fin de cuentas, al haberlo hecho, aunque sea a fuerzas, los que lo hicieron a fuerzas, porque hay quienes lo hicieron por convicción, como los de México, insisto, realmente creo que el trabajo que se hizo en la Arquidiócesis de México es digno de ejemplo y digno de ser imitado por otras diócesis del mundo. Pero, vamos, o sea, aunque haya sido a fuerzas, seguramente que encontraron el valor. Y al haber encontrado el valor, se dan cuenta de que es algo que tienen que seguir haciendo. No todos los años, pues es imposible, tienen muchas cosas que hacer, pero pues no sé, a lo mejor cada 3 o algo así, hacer esas rondas, hacer esos encuentros, esos acercamientos. Realmente, pues es lo que se va a estar discutiendo precisamente aquí en estas sesiones del sínodo. Y por último, el último aspecto del sínodo de esta ocasión es la participación. Participación, responsabilidad y autoridad. Estas son las preguntas. ¿Cómo renovar el servicio de la autoridad y el ejercicio de la responsabilidad en una iglesia sinodal misionera? ¿Cómo podemos hacer evolucionar las prácticas de discernimiento y los procesos de toma de decisiones de una manera auténticamente sinodal, realizando el protagonismo del Espíritu? Otra vez, el protagonista es el Espíritu, y no solo en el sínodo, sino en la vida de la iglesia, porque a fin de cuentas es el Espíritu el que nos santifica. Entonces hay que dejarlo que sople. Hay que dejarlo que él sea el protagonista. ¿Qué estructuras se pueden desarrollar para consolidar una iglesia sinodal misionera? ¿Cómo configurar instancias de sinodalidad y colegialidad que impliquen agrupaciones de iglesias locales? ¿Y cómo reforzar la institución del sínodo para que sea expresión de la colegialidad episcopal en una iglesia sinodal? Estos son pues los temas que se van a estar reflexionando en esta asamblea a lo largo de estas 4 semanas. Y vamos pues a ver estas reflexiones acerca del Espíritu Santo de San Basilio, que el Papa Francisco ha querido que sean el punto de partida espiritual para los participantes de este sínodo. Así que por favor no te vayas, porque en un momento vamos a ver todo esto.
¿Qué hacer cuando las personas en quienes confías te van traicionando una por una? ¿Cómo proceder con justicia cuando los demás son injustos contigo? ¿Quién es la vecina de la calle París? Esta novela de suspenso se entreteje pasando por una aerolínea, una calle, una tienda de almacén, una parroquia, un colegio católico y un tribunal de justicia. Los personajes representan las caras opuestas de la amistad, de la impartición de justicia, de la vocación religiosa y de las relaciones humanas, al tiempo que dos sacerdotes distintos van enseñando cómo enfrentar las crisis y cómo dar sentido a la vida de un jefe de familia ante la injusticia. La vecina de la calle París, una lectura que no podrás detener hasta llegar a su última página. Pide tu copia impresa en Amazon.com, descarga el ebook en Kindle o léelo gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited. La vecina de la calle París. Léela ya. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Un libro de espiritualidad basado en las cartas de San Pablo. Disponible en edición impresa y también digital para Kindle en Amazon.com y el audiolibro disponible en semillasparalavida.org/todo lo puedo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Pues estamos de vuelta, queridos amigos, y está aquí ahora el búho sabio que ya se despertó y viene también a saludarlos y agradecerles su presencia en esta emisión del Club de los Búhos, en que estamos hablando acerca de la espiritualidad allá en el Sínodo de los Obispos en Roma. Bueno, búho sabio, pues saluda a todos o despídete ya, vete con Buino a descansar, porque nosotros vamos ahora a hacer una revisión, un repaso a estos temas de reflexión de San Basilio que el Papa Francisco ha propuesto a los participantes de esta asamblea. El Espíritu Santo es el protagonista de la vida eclesial. El plan de salvación para la familia humana se cumple por la gracia del Espíritu. Tanto si quieres considerar los tiempos antiguos, las bendiciones de los patriarcas, la ayuda ofrecida por medio de la ley, las imágenes, las profecías, los hechos de valentía en guerra, los milagros obrados por los justos, como las cosas dispuestas con vistas a la venida del Señor en la carne, todas se han realizado por medio del Espíritu. En un primer momento, Él estuvo con la propia carne del Señor, haciéndose crisma inseparable de ella, como está escrito: aquel sobre quien han visto descender y habitar el Espíritu, este es mi Hijo amado. Y Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo. A partir de entonces, toda acción de Cristo fue realizada bajo la asistencia del Espíritu. Estuvo presente cuando Cristo fue tentado por el diablo, mientras realizaba milagros. Después de la resurrección de entre los muertos, no lo abandonó nunca más. Queriendo renovar al hombre y devolverle la gracia que había recibido por el soplo de Dios y que había perdido, al soplar sobre el rostro de los discípulos, ¿qué les dice? Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Y el ordenamiento de la Iglesia ¿no es clara e innegablemente obra del Espíritu? Porque Él ha dado a la Iglesia, dice, primero los apóstoles, luego los profetas, en tercer lugar los doctores, después los milagros y de nuevo los carismas de curación, de asistencia, de gobierno y los géneros de lenguas. Este orden es acorde con la distribución de los dones del Espíritu. ¿Qué manera de comenzar estas reflexiones? Que quede claro que el Espíritu Santo ha tenido siempre un papel importante. Incluso en la vida de Cristo estuvo presente, ungiéndolo, defendiéndolo de las tentaciones, dándole la fuerza portentosa para poder realizar los milagros. Pero, ¿por qué es importante de entrada que los participantes del sínodo recuerden y sean conscientes de que el Espíritu Santo actúa
en todo momento, porque a fin de cuentas la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y entonces, si el Espíritu Santo sopla en todo lo que el Hijo del Padre ha hecho, el Espíritu Santo sopla en lo que hace su cuerpo místico, que es su iglesia. Y eso los que participan en el sínodo lo tienen que tener claro, precisamente para darle espacio a que sople y para dejar que sople y que sople en ellos. Al soplar sobre el rostro de los discípulos, ¿qué les dice? Reciban al Espíritu Santo. El ordenamiento de la iglesia no es clara e innegablemente obra del Espíritu. Este orden es acorde a la distribución de los dones del Espíritu. Entonces es algo que tienen que entender. Y nosotros también desde fuera, otra vez, tener la confianza de que el Espíritu Santo lleva el control. Pero hay que pedir porque los que participan en el sínodo dejen que ese Espíritu sople también en su interior. El Espíritu Santo desencadena un dinamismo profundo y variado en la comunidad eclesial, el bullicio de Pentecostés. Pero la venida del Espíritu Santo tiene lugar también a la hora tercia, como se nos dice en los Hechos de los Apóstoles. Cuando a raíz de que los fariseos se burlaban de los discípulos que se expresaban en la multiforme energía de las lenguas, Pedro dice que los hombres que proclamaban aquellas cosas no estaban ebrios, ya que no era más que la hora tercia. El Espíritu Santo desencadena un dinamismo profundo y variado. Es que a fin de cuentas, pues, este cuerpo místico de Cristo está formado por una multitud de miembros que somos distintos, todos. Y que nos hace distinto no solo nuestra persona, sino también nuestro ambiente, nuestra cultura. El Espíritu Santo sopla en todos esos rincones. Entonces, quienes participan aquí, cada quien va a aportar desde su experiencia lo que considera oportuno para la iglesia. Y a fin de cuentas, lo que se tiene que vivir ahí es ese bullicio de Pentecostés, que es fruto de este Espíritu Santo desencadenando ese dinamismo profundo y variado en esa comunidad que va a estar ahí participando. El Espíritu Santo es el compositor armónico de la historia de la salvación. Armonía no significa síntesis, sino vínculo de comunión entre partes disímiles. Un término a fin de cuentas musical, por eso habla de un compositor, un término musical. Piensa en una orquesta, cuando de pronto un instrumento o algunos instrumentos llevan una melodía y son acompañados, es decir, tocan la armonía el resto de la orquesta. Instrumentos enteramente diferentes, algunos de madera, algunos de viento, algunos de metal, algunos de cuerdas. Y aun cuando son todos variados, aun cuando son todos distintos, qué bonito suena, porque están en armonía. Y el que armoniza la historia de la salvación es el Espíritu Santo. Escribe San Basilio, pero Dios, antes de que existiera alguna de las cosas que ahora vemos, habiéndose propuesto y decidido traer a la existencia lo que aún no existía, ideó al mismo tiempo cómo debía ser el mundo, y junto con su forma creó armonizando la materia. Al cielo le asignó la naturaleza propia del cielo. A la forma de la tierra le dio la esencia propia y debida. Luego modeló a su voluntad el fuego, el agua y el aire, y les dio existencia según lo requería la razón de ser de cada uno de los elementos. Con un vínculo indisoluble de concordia, unió el mundo entero, compuesto de partes disímiles, en una única comunión y armonía, de modo que incluso los elementos situados a mayor distancia unos de otros, aparecieran unidos por afinidad. La Iglesia, una única armonía de voz a muchas voces, suscitada por el Espíritu Santo. Voz de naciones entre los montes, semejante a la de muchas naciones. Voz de reyes y naciones reunidas, como decía el profeta Isaías. Probablemente la voz de naciones numerosas en los montes es la Iglesia. Por eso ha sido elegida como montaña llana, para que tenga espacio libre para la reunión de la multitud de los que ascienden a las alturas del conocimiento de Dios. Por eso ven la montaña llana, una multitud de los que han sido reunidos de muchos lugares y hablan con una sola voz de la fe.
Y dice el Espíritu Santo por medio del profeta: voz de muchas naciones en las montañas, sobre las que fue levantado el signo, semejante a la de muchas naciones. Y única es la voz, aunque semejante a muchas voces de naciones. Única pues según la armonía de la fe, y sin embargo semejante a muchas voces, porque fue propagada en lenguas de fuego por el Espíritu Santo sobre cada uno de los apóstoles que iban a sembrar el Evangelion a las naciones por todo el mundo. Esta reflexión, qué importante es, porque en esta asamblea, donde habrá participantes tan disímiles, se necesita que las armonice el Espíritu Santo precisamente. Y no solamente en la asamblea, sino después, una vez que la iglesia empiece a trabajar con los criterios de sinodalidad que se lleguen a definir eventualmente, pues el motor de esa sinodalidad tiene que ser el Espíritu Santo armonizando a todas esas partes distintas que conforman la iglesia. Esta es una reflexión válida no solamente para esta sesión o para esta asamblea, sino que es también válida para después en el caminar sinodal de la iglesia. El Espíritu Santo está en el origen de la armonía entre las iglesias. Basilio a sus hermanos obispos de Occidente. Así como nosotros estimamos como bien nuestro vuestra mutua concordia y unidad, así también los invitamos a participar de nuestros sufrimientos causados por las divisiones y a no apartarnos de ustedes por el hecho de estar lejos debido a la posición de los lugares, sino más bien a recibirnos mutuamente en la armonía de un único cuerpo, porque estamos unidos en comunión según el Espíritu. El Espíritu Santo nos lleva de la mano y nos consuela. Esperen en efecto tribulación sobre tribulación y esperanza sobre esperanza. Un poco más, dice Isaías. De esta manera, el Espíritu Santo sabe consolar. Psikagonin, en griego, psikagonin, llevar de la mano animando, consolando, con la promesa del futuro a sus hijos que alimenta. Después de las tribulaciones, en verdad, se encuentra la esperanza. Las realidades esperadas están cerca. La acción consoladora del Espíritu Santo, representada por el dueño del albergue, a quien se confía el hombre que ha sido víctima de los ladrones. Acuérdate la parábola de el hombre que es asaltado, que es dejado medio muerto a la orilla del camino, y que viene el sacerdote y viene el levita y lo dejan abandonado, se siguen de largo, y luego viene el samaritano que lo atiende, y después de que lo atiende lo lleva a un albergue. Entonces ese dueño del albergue representa esta acción consoladora del Espíritu Santo. Dice San Basilio: se necesita el rocío de Dios para no quemarse y volverse estéril. De modo que donde está el acusador representado por los ladrones, esté también el defensor, el Espíritu representado por el hostelero acogedor. El Señor confió su hombre que había caído en poder de los ladrones al Espíritu Santo. Se apiadó de él, vendó sus heridas y le dio 2 denarios reales para que, recibiendo por el Espíritu la imagen y la efigie del Padre y del Hijo, hiciera fructificar los dones recibidos y los devolviera multiplicados en el último día. Cuando estoy viendo aquí esta referencia tan hermosa que hace Basilio al rocío de Dios, se necesita el rocío de Dios para no quemarse. Esto me trajo por fuerza el recuerdo de 2 rocíos de Dios que encontramos nosotros en nuestra fe, que lo encontramos uno de ellos en el tiempo de Adviento y que lo encontramos también en la liturgia, en el tiempo de Adviento con aquel hermosísimo canto del Rorate Caeli, y en la Sagrada Liturgia, en una de las plegarias eucarísticas. Es realmente una expresión muy muy bonita la del rocío de Dios. Plegaria eucarística número 2. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos la efusión de tu Espíritu. Así es como está traducido en español, pero el texto original en latín habla más bien de un rocío, porque dice: Ec ergo dona quesumus
Spiritus tui rore sanctifica. Realmente, cuando hablamos de esa efusión del Espíritu, estamos hablando de que desciende en forma de rocío. ¿Y por qué es tan bonito el rocío? Se necesita el rocío de Dios para no quemarse y volverse estéril. Dice, este es un texto de Ireneo, ¿verdad? Aquí más bien están citando a Ireneo, no a Basilio, es lo que estoy viendo. Este texto no es de Basilio, es de Ireneo. Ireneo de León. Si te fijas, el rocío, cuando piensas en una efusión, pues es algo que fluye así como a borbotones, ¿no? En cambio, el rocío, piensa en el rocío de la mañana. El rocío se impregna de una manera muy sutil, se impregna y recubre y se queda pegado. Entonces realmente no sé por qué se había traducido por efusión del Espíritu, cuando realmente aquí habla de Spiritus tui rore sanctifica. Más bien se habla de ese rocío del Espíritu Santo, que como rocío, de una manera sutil, nos recubre, se impregna y ahí se queda. Es bonito el sentido del concepto del rocío. Por eso me emocionó ahora que estaba viendo este texto de Ireneo, no de Basilio, este es de Ireneo. Se necesita el rocío de Dios para no quemarse y volverse estéril. ¿Qué rocío de Dios es? Se necesita que Dios, como rocío matinal, sutilmente como el rocío, se nos impregne y nos recubra y ahí se quede. Es sublime realmente esta expresión de Ireneo, ¿no? Y ojalá que los participantes del sínodo, cuando estén o cuando hayan reflexionado sobre todo esto, bueno, a fin de cuentas son hombres tan sabios, muchos de los que están ahí, habrán captado estas sutilezas y se habrán estremecido, porque realmente es una sabiduría neumatológica la que tienen estos padres de la iglesia, que mira cómo siglos después sus palabras siguen resonando en un evento tan importante de la iglesia como es este sínodo. Y ahí te das cuenta realmente de que el Papa Francisco bien que sabe lo que quiere y bien que sabe lo que hace. Porque pues él escogió estos textos fríamente calculados, ¿te das cuenta? Imagínate, vamos a leerlo otra vez y en el contexto del sínodo, de la asamblea. Se necesita el rocío de Dios para no quemarse y volverse estéril, de modo que donde esté el acusador, representado por los ladrones, los que dejaron a ese hombre medio muerto, esté también el defensor, el Espíritu, representado por el hostelero acogedor. Y pues que así a lo largo de estas sesiones de trabajo en el sínodo, todos ellos se dejen impregnar del rocío de Dios para no quemarse. El que nos protege es el Espíritu Santo. Por eso, cuando el alma da frutos dignos de los graneros eternos, el Espíritu permanece cerca y la guarda y aleja de las acechanzas de las fieras del desierto. Y este texto sí es de Basilio nuevamente. La multiforme acción paraclética del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo encuentra a un recaudador de impuestos que tenga fe, lo convierte en evangelista. Si encuentra un pescador, lo perfecciona en teólogo. Si encuentra un perseguidor arrepentido, lo transforma en apóstol de los gentiles, en heraldo de la fe, en vaso de elección. ¿De quién está hablando aquí? Vamos a ver, debe ser Basilio, sí, Basilio. ¿De quién está hablando aquí Basilio? El recaudador de impuestos que tiene fe, pues era Leví, San Mateo. El pescador, que llegó a ser teólogo, pues San Pedro. El perseguidor arrepentido, que se transformó en apóstol de los gentiles, Saulo de Tarso, San Pablo. Heraldo de la fe, vaso de elección. ¿Qué significa la frase vaso de elección? Incluso cuando rezamos la letanía lauretana a la Virgen María después del rosario, decimos vaso espiritual de elección. Vaso de elección es una expresión que significa elegido por Dios. Elegido por Dios. Es lo que significa la expresión vaso de elección. Entonces, alguien que persiguió a la iglesia pero que se arrepintió como Saulo de Tarso, se transforma en un elegido por Dios, en un vaso de elección. Pero esto, ¿por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Por su medio, los débiles se hacen fuertes, los pobres se hacen ricos, los pueblerinos incultos se hacen más sabios que los sabios. Pablo era débil, pero gracias a la presencia del Espíritu, sus lienzos personales curaban a quienes lo recibían. Y el mismo Pedro tenía el cuerpo todo afligido por la debilidad, pero por la gracia del Espíritu Santo que habitaba en él, la sombra que procedía de su cuerpo ponía fin a las enfermedades de los que estaban débiles.
Pedro y Juan eran pobres, no tenían ni plata ni oro, pero hicieron una curación más preciosa que muchas monedas de oro. El cojo, después de recibir oro de muchos, seguía siendo un mendigo, pero tras recibir de Pedro el beneficio, dejó de mendigar, saltando como un cervatillo y alabando a Dios. Juan no conocía la sabiduría del mundo y, sin embargo, por el poder del Espíritu, pronunció palabras que ninguna sabiduría puede alcanzar. Simplemente el prólogo de su evangelio. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Esta pronunció palabras que ninguna sabiduría puede alcanzar. El Espíritu habita en el cielo, ha llenado la tierra, está presente en todas partes y no está contenido en ningún lugar. Habita totalmente en todos y está todo entero con Dios. Realiza el servicio de suministrar sus dones, pero no actúa en función de servidor, sino que distribuye sus gracias con autoridad propia. En efecto, actúa, dice la Escritura, distribuyendo sus dones a cada uno en particular como Él quiere. Es enviado según el plan de la redención, pero obra con total independencia. Pidámosle que esté presente en nuestras almas y no nos abandone en ninguna circunstancia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a quien sean la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué texto más sublime de San Basilio? ¿Te das cuenta? Te decía yo que fue de los primeros eruditos en neumatología, en el Espíritu Santo. Y ven nada más, pero aparte, qué manera de escribir tan hermosa. Y termina con este recuerdo, con esta oración: pidámosle que esté presente en nuestras almas y no nos abandone en ninguna circunstancia. ¿Quiénes están reflexionando sobre esto? Los que están en el sínodo. El recordatorio de pedirle esto al Espíritu Santo, que esté presente en sus almas y no los abandone en ninguna circunstancia en las sesiones de trabajo que están por venir. Finalmente, el Espíritu Santo es quien nos hace iglesia. Escuchen todos los habitantes del mundo, tanto los humildes como los poderosos, el rico lo mismo que el pobre. Porque el que llamándonos desde los lugares más diversos hace la unidad, hace de nosotros la iglesia o eclesiason, y convoca a todos con el anuncio. To kirigmati es el Paráclito, el Espíritu de la verdad, que reúne a todos los que se salvan por medio de los profetas y apóstoles, porque por toda la tierra se extiende su anuncio y hasta los confines de la tierra sus palabras. Por esto dice: oíd esto todos los pueblos y todos los habitantes del mundo. Por eso también la iglesia se compone de hombres de las más diversas condiciones, para que nadie quede excluido del beneficio. Algo que le importa al Papa es eso, ¿verdad? Los marginados, los de las periferias, suelen quedarse excluidos, y algo que quiere es, con una iglesia sinodal, es precisamente que todos sean beneficiados de la bendición de Dios y sus gracias. Por eso, este texto, ¿verdad? Para que nadie quede excluido de su beneficio. Así el Espíritu es verdaderamente el lugar de los santos, y el santo es a su vez un lugar familiar para el Espíritu, pues se ofrece para habitar con Dios y es llamado también su templo. Advertencia: la ingratitud y la falta de docilidad entristecen al Espíritu Santo que habita en nosotros. Advertencia para los que están en el sínodo. Ni por el hecho de que el Espíritu esté en ti, si es verdad que esté en ti por completo, ni por el hecho de que nos instruya a nosotros, cegados en la elección de lo que no es útil, ni por el hecho de que nos guíe, resultes perjudicado en tu recta y santa opinión de Él. En efecto, el grado supremo de ingratitud consiste en hacer de la benevolencia del bienhechor una ocasión de ingratitud. No entristezcan al Espíritu Santo, dice Pablo a los Efesios. Escuchen lo que dice Esteban, ofrecido como primicia de los mártires, cuando reprocha al pueblo la falta de docilidad y la rebeldía. Ustedes, dice, resisten siempre al Espíritu Santo. Y de nuevo Isaías: pero ellos se rebelaron y afligieron su Santo Espíritu. Entonces Él se volvió su enemigo y combatió contra ellos. Y en otro pasaje: la casa de Jacob provocó la indignación al Espíritu del Señor.
Interesante, ¿no? Esta advertencia que también hace el Papa a los participantes del sínodo a través de las palabras de San Basilio, de la ingratitud. Aformin acharistías. Fíjate esta palabra, precisamente ingratitud en griego, acharistías. ¿A qué te suena acharistías? Eucaristía, acción de gracias. Acharistías, ingratitud. El prefijo a en griego significa sin. Así como acéfalo, que significa sin cabeza. Entonces, en este caso, acharistías significa sin gratitud. O sea, ingratitud, ¿no? Y eso es lo que pone al Espíritu Santo en contra del ingrato, ¿no? Las palabras vacías entristecen al Espíritu Santo. ¿Hasta qué palabra se juzga la palabrería? En general, toda palabra que no contribuye al cumplimiento de lo que hemos de hacer en el Señor es inútil. Y el peligro de tal palabra es tan grande que por bueno que sea lo que se dice, si no está ordenado a la edificación de la fe, el que ha hablado no escapa al peligro, porque esa palabra no es buena, sino que entristece al Espíritu Santo, porque lo que dice no está ordenado a la edificación. Esto nos lo enseñó claramente el apóstol cuando dijo, no profieran palabras inconvenientes, al contrario, que sus palabras sean siempre buenas para que resulten edificantes cuando sea necesario y hagan bien a aquellos que las escuchan. Y añade, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios que los ha marcado con un sello. ¿Qué gran mal es entristecer al Espíritu Santo de Dios? ¿Acaso hace falta decirlo? Chismes, murmuraciones. No dejes de enseñar estas cosas, ni de exhortar delante de Dios a que se eviten las discusiones inútiles, que solo sirven para perdición de quienes las escuchan. Fíjate esto, el Papa quiere que los que van a estar participando en el sínodo reflexionen acerca de esto, ¿te das cuenta? O sea, no es... Hay que confiar. Si el Papa está proponiéndoles estas reflexiones como punto de partida espiritual, seguramente lo hizo iluminado por el Espíritu Santo. Como ves, hay parámetros que están ahí delineados, bien delineados. No es cada quien venga y exponga e imponga lo que quiera. Porque si no va en la línea del plan de Dios, el Espíritu Santo no va a dejar que esas ideas, por más que las traten de imponer, fluyan. Y el Papa quiere que reflexionen acerca de eso. Hay quienes dicen que lo que quiere el Papa es abrir este sínodo para cambiar la iglesia, para cambiar la doctrina, para cambiar... El Papa mismo está poniendo como referencia estas advertencias tan fuertes de San Basilio, para que las tomen en cuenta y las tengan presentes los que van a participar. Y mira, si te parece fuerte o si no te parece suficientemente fuerte, espérate a ver lo que dice después. Pero voy a repetir lo que leí ahorita para que veas lo fuerte que viene después. No dejes de enseñar estas cosas ni de exhortar delante de Dios a que se eviten las discusiones inútiles, que solo sirven para la perdición de quienes las escuchan. Evita las cuestiones estúpidas y carentes de sentido. Ya sabes que provocan serios altercados. Tomado de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Escrito por San Basilio y ahora dicho a los que están en el sínodo. Evita las cuestiones estúpidas y carentes de sentido. Ya sabes que provocan serios altercados. Y sí, si alguien sale con una estupidez, va a provocar un altercado ahí. Ahí está. No se deben proferir palabras ociosas de las que no se deriva ningún bien, porque hablar o hacer el bien mismo, no para edificación de la fe, es entristecer al Espíritu Santo de Dios. Puesto que el Señor no exime de juicio a quien produce palabrería ociosa, y de modo aún más enérgico juzga a quien deja el talento íntegro en la improductividad, el apóstol nos ha transmitido que también quien pronuncia una palabra buena, pero no provee a la edificación de la fe, entristece al Espíritu Santo. Por lo que estamos obligados a considerar el juicio de quien come y bebe indignamente. Ya para terminar, el Espíritu Santo nos confirma en la fe. Por la palabra del Señor se fortalecieron los cielos, y por el soplo de su boca todo su poder. Comprende pues que son tres: el Señor que ordena, el Logos que crea, el soplo, el Espíritu que confirma.
¿qué otra cosa sería la confirmación y stereosis, sino la perfección y teliosis en la santidad? Puesto que la palabra significa lo que es constante, inmutable, firmemente establecido en la bondad, la santidad no existe sin el Espíritu. Estas pues han sido las reflexiones espirituales basadas en la neumatología. La neumatología es el estudio teológico del Espíritu Santo, del griego pneuma, que significa espíritu. Estas son las reflexiones pues acerca del Espíritu Santo de San Basilio, que el Papa Francisco ha querido poner a consideración de los participantes del sínodo antes de que otra cosa suceda. Como ves, el Papa quiere que este sea un evento de profunda espiritualidad. La misma palabra lo dice todo, espiritualidad, para en verdad dejar que sople el Espíritu Santo y que sea Él el que guíe, el que ilumine, el que muestre la meta, el que diga cómo llegar a ella, a fin de cuentas el protagonista. No dejemos de rezar todos los días a lo largo de este sínodo, precisamente porque todos los que participan en el mismo dejen que el Espíritu Santo sople y con fuerza, no solo en sus mentes, sino también en sus corazones. Yo les agradezco a todos su atención esta noche. Me ha dado mucho gusto compartir este tema de tanta actualidad con ustedes, seguramente que con una perspectiva que los otros medios de comunicación no estarán abordando. Como sabes, a mí siempre me gusta tocar estos ángulos de los eventos del Vaticano, de qué manera inciden en nuestra fe. Y creo que este ejercicio que hemos hecho hoy nos deja ver la importancia para nuestra fe de confiar en que es la Iglesia de Cristo, de confiar que el Papa Francisco es el depositario de las llaves que Jesús le encomendó a San Pedro, y de confiar que al confiar esas llaves y dar la facultad de atar y desatar, él mismo garantiza que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la Iglesia. Así que hay parámetros que son infranqueables porque Cristo no lo va a permitir. Este espíritu de espiritualidad nos debe dejar clara la intención del Papa Francisco, los criterios bajo los cuales él mismo está operando y quiere que operen todos los que participan en el sínodo. Nos deja a nosotros esa obligación de ser partícipes de este sínodo, cada quien desde nuestros hogares, rezando todos los días, porque el Espíritu Santo esté presente y sea el único protagonista de esta 16ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos. Por mi parte ha sido todo. Te deseo que tengas una noche con un sueño reparador, que Dios vele tu sueño y que te llene de bendiciones el día de mañana. Hasta la próxima. Apasionate por nuestra fe. Si no tengo amor, nada soy. El himno del amor de San Pablo hecho vida. Un himno de amor hecho vida en el noviazgo. Un himno al amor hecho vida en el matrimonio. Un himno de amor hecho vida en los padres. Un himno al amor hecho vida en las familias. Si no tengo amor, nada soy. Una fascinante conferencia que le ha cambiado la vida a muchas personas. Grabada en vivo, impartida por tu servidor Mauricio Pérez. Si no tengo amor, nada soy. Descarga el audio de la conferencia en semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.